Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia y bienvenidos a esta nueva temporada y este nuevo episodio. Y como les prometimos, nos encontramos hoy en una de nuestras facilidades de la Alianza Cristiana y Misionera, el Templo de la Catedral de la Esperanza, aquí en San Juan. Y me acompañan hoy nuestra obrera internacional que sale de esta iglesia de la Catedral, Maritza Cumba, y nuestro superintendente Javier Gómez. Y hoy vamos a tener un conversatorio sumamente interesante sobre la misión, sobre una iglesia misional, qué es ser un movilizador, un misionero y tantos otros temas que son de sumo interés para la iglesia hoy en día que estamos viviendo la misión. Entonces, recibamos con un saludo espectacular. Pastor, ¿cómo ha estado este fin de semana? Yo siempre lo cojo y lo pongo con ok. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo y de sentirnos otra vez en casa con ustedes y con todos los hermanos y hermanas y amigos de la iglesia y gente que la iglesia sirve. Después de todo, la iglesia sirve para gente que no son sus miembros especialmente. Claro. Estamos bien emocionados de nuevo y pidiendo al Señor que nos ayude a hacer de bendición en esta reunión. Agradecidos también a la catedral, ¿verdad? por ofrecernos sus facilidades y creo que por ahí ya hay un almuerzo también listo y ya mismo lo degustaremos, ¿verdad? Lo saborearemos. Maritza, ¿y cómo has estado? Sé que viniste así en estos días para atender un asunto personal y ya estás aquí, nos provees esta oportunidad tan maravillosa de podernos sentar a conversar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de estar aquí. Un saludo, ¿verdad?, a toda mi iglesia Alianza de Puerto Rico y muy feliz de poder pues compartir nuevamente de las maravillas que el Señor hace, de poder hablar de lo que me apasiona, las misiones y lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Obrera internacional por 25 años, comenzando en Colombia. Colombia, sí. En Colombia, tu querido Colombia. Bueno, 28 ya. 28. Qué rápido pasa el tiempo, me quedé en los 25. Ok, 28. Sí, todo comenzó precisamente en esta iglesia con un viaje misionero, donde fuimos un grupo de 8 personas. Y desde ese momento el Señor, ¿verdad?, como Él solo sabe hacer, me llamó a servirle tiempo completo y luego pasaron 12 años de preparación previa antes de salir definitivamente al campo misionero. 12 años. ¿Y en Colombia, el ministerio en Colombia fue de cuánto tiempo? 15 años, luego 3 años en Costa Rica, ya llevo 9 en Panamá. En Panamá. Y entonces cuando estabas en Colombia, tu trabajo ahí específicamente, a ver, descríbemelo en... Bueno, originalmente pues fui a enseñar al seminario bíblico que teníamos allá en Cali y eso nos abrió puertas para hacer viajes misioneros a corto plazo, llevar especialmente a el área pacífica, pero a lo que llamaríamos costa pacífica, pero que era un área de selva y donde solo había acceso a través de el mar por barco y canoas. Pero también a través del seminario pudimos plantar y ayudar 3 iglesias en Cali. O sea que era muchas cosas hacer nuevas, y trabajar y promover y más bien ser facilitadora para que los estudiantes que estaban aprendiendo también pudieran practicar el predicar, el enseñar, el empezar de cero. Y Dios nos permitió pues ayudar a plantar 3 iglesias, pero al mismo tiempo también a movilizar a la iglesia a misiones y a trabajar juntos para
para que varios colombianos también que están hoy en el campo misionero y pudieran salir y tener el respaldo de una iglesia que los apoyara. Nos conocemos quizás unos 10 años, más o menos. Más de ¿Más? casi 20, yo creo. Te falta el almuerzo, parece. Espérate, es decir, recuerdo. Fue cuando estabas saliendo de Colombia hacia Costa Rica. Hacia Costa Rica. Y ya eso han pasado 12 años exactamente. Ah, bueno, sí, exacto, 12 años más o menos, ok. ¿Ustedes se conocían de antes o...? Sí, también. Sí, la nueva soy yo. Sí, porque la iglesia de la Cumbre del pastor Javier también me apoyó mucho en proyectos misioneros. Y fue de verdad de mucho respaldo. Hubo viajes que también hicieron de visita a Colombia. Entonces ahí ha sido un trabajo. Comimos bandeja paisa. Sí, claro. Vinieron a comer bandeja paisa, se Conocimos las a gente linda. El pastor también predicó en una de nuestras iglesias en Bogotá. Y así, o sea que ha habido muchos años de trabajar juntos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llegar a un campo, a servir, abrazar esta cultura de Colombia al punto que la amas, ¿verdad? Y hablas de Colombia y te brillan los ojos. Y luego el Señor comienza un proceso de, pues ya esta puerta se cierra y hay nuevos horizontes. ¿Y cómo un misionero trabaja esos cambios? Bueno, al principio, al llegar a Colombia, pues primero había como mucha expectativa y yo quería ser como misionera, diríamos, de abajito, ¿verdad? De las que uno miraba esa idea romántica del misionero que toca puertas, que de cero, que le cierran la puerta en la cara. Pero el Señor me llevó a ser profesora del área de misiones. En la maestría que había hecho acá en Puerto Rico, 8 de las clases eran de misiones, que evangelismo y misiones, teología, antropología. Entonces, pues, eso me capacitó para poder enseñar, ¿no? Pero yo decía, me falta la experiencia. Pero Dios en alguna manera me mostró que al mismo tiempo que yo iba a enseñar a otros, yo también iba a aprender. Amén. Entonces fue muy lindo las transiciones, el ver a lo que Dios me estaba llevando, ¿no? A animar a un pueblo que tenía muchos recursos y sobre todo su recurso humano, que es la gente, con un potencial como era el colombiano, que yo diría de aguante, ¿verdad? De ver muchas injusticias sociales y eso le ayudaba para también a adaptarse a nuevos desafíos. Pero entonces luego cuando me toca salir, pues sí fue muy doloroso, pero entonces Dios ahí me fue también mostrando que me llevaba a unas nuevas dimensiones, no solo de ser misionera de un país, sino misionera de una región como fue Centroamérica, cuando me lleva a Costa Rica y me abre una puerta grande para apoyar otros países. Y como siempre digo, luego de broma, él me manda a Panamá a trabajar con la cultura china. Entonces, yo digo que Panamá viene siendo como el sello de que soy una misionera transcultural, o sea, de vivir lo que es el choque cultural, los malos entendidos, el saber que, aunque ministro en español, que es el idioma, ¿verdad?, del país, pero estoy con una cultura milenaria y que de verdad ellos son muy arraigados a su cultura y pues hay que trabajar eso, ¿verdad? Porque aunque los jóvenes son más panameños, pero sus papás y priman mucho, ¿verdad?, el respeto a los ancianos, a la autoridad. Y entonces todo ha sido como ver a Dios preparando a uno para continuar siendo un facilitador, un movilizador de recurso humano que tenemos tanto en América Latina de jóvenes y de parejas y quizás otros no tan jóvenes,
pero que Dios los quiere usar para la extensión de su reino. Eso me trae una pregunta o un comentario. No sé si estarías de acuerdo conmigo que Latinoamérica ya está pasando de ser un campo misionero a el movilizar una nueva generación y a convertirse en una fuerza misionera. Eso es así. Es así. Correcto. De hecho, en el año 87, que fue el Congreso en Brasil, ahí se declara esa frase, ¿verdad?, de campo a fuerza misionera. Gloria a Dios. Y ahí comienza todo un mover, y en ese mover, aunque yo no tuve la oportunidad de estar en ese Congreso, pero sí he podido trabajar en todos los movimientos misioneros nacionales, y ha sido una bendición ver el progreso, ver cómo ha ido avanzando América Latina para enviar y también ser parte de la tarea, Claro. porque la tarea es grande y hay muchos desafíos que estamos tratando de alcanzar. Por eso el ser misionera, pero al mismo tiempo movilizadora de misiones, me da una riqueza muy especial, para no porque solo uno viaja y va a eventos y congresos, sino el ver lo que Dios está haciendo en medio del pueblo de Dios para alcanzar a los perdidos donde quiera que estén. Te voy a hacer una pregunta, no sé si al pastor le surge alguna pregunta. Tengo 17 nada más, pero... 17. Pues yo vamos hago poco a esto poco. rapidito. Mencionas, y no sé si tengas la data, ¿verdad? Pero menciona y hablamos de cómo Latinoamérica se convierte en esta fuerza. ¿Cuántos países, a tu conocimiento, latinoamericanos ya envían misioneros al campo y son parte de esta fuerza de obreros internacionales? Bueno, normalmente... Yo sé que Colombia... Sí, las estadísticas hablan de que todos los países ya están enviando. Quizás de una forma, no tenemos las estadísticas exactas. Okay. En eso estamos trabajando para actualizarlas, porque también hay muchas agencias que están surgiendo nuevas, muchos movimientos. Iglesias están enviando sus propios misioneros también. Gloria a Entonces Dios. no hay un número exacto, pero sí podemos decir que todos los países tienen o personas. También esta situación de la migración hace que mucha gente está yendo como buscando una mejor calidad de vida, pero automáticamente se convierten en emisores de la palabra, o sea, mensajeros de la palabra del Señor, y Dios los está usando. O sea, es como un nuevo mover de hacer también la obra misionera, la migración que estamos teniendo tan agresiva, ¿verdad? Tan por injusticias, por problemas políticos, por economía. O sea, es ver que Dios está moviendo las naciones en una nueva dimensión. Gloria a Dios. Y pensando en el tiempo que estamos viviendo de post-COVID, etcétera, y de muchas transiciones y cosas que dijimos en otros podcasts de que el COVID ha acelerado algunas cosas o ha revelado cosas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, escuchándote, es el elemento del centro del cristianismo que se ha movido fuera de lo que es Europa, Estados Unidos, y más bien el centro está ahora en América Latina, África. Eso es correcto. Sí. Igual Oriente, y hace perfecto sentido lo que estás diciendo, ¿no? De un elemento de fuerza misionera, pero también otra vez de fuerza de iglesia, de una iglesia fuerte, que cree la Biblia, que está, ¿verdad? ¿Es tu experiencia, lo que estás viendo también? Sí, correcto. No, es ver que hay un mover de Dios, o sea, a que la iglesia asuma su papel. No solo, antes se veía, por ejemplo, el término de misiones como pues los que salen fuera. Ajá. Pero no, yo creo que estamos retomando lo que dice la palabra, o sea, que la misión de Dios es la iglesia, la función de la iglesia de llevar el mensaje como la Gran Comisión lo dice, ¿verdad? Ir a ser discípulos a todas las naciones, esa es la misión. Pero también hablamos de misiones, ¿verdad? Como el proceso de enviar transculturalmente, de evangelizar. Pero ahora hablamos de una iglesia misional que quiere ver qué es, o sea, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, tanto aquí como afuera,
para que el reino de los cielos se establezca. Y eso me hace la otra pregunta que tengo, pregunta comentario es que justo eso que estás diciendo de la iglesia en el contexto de la misión, aquí, allá y en todo lugar, como nos gusta decir, pienso que el otro elemento que debemos como iglesia tener presente, y otra vez hablando en Puerto Rico, pero también otros hermanos de otros países nos están escuchando, es el elemento de que la iglesia en su contexto necesita tener una mentalidad misionera en el contexto transcultural. Y lo que quiero decir es que lo mismo que tú estás experimentando quizás en Panamá con la cuestión de la generación de los chinos y de los hijos, que aún siendo chinos, uno es panameño, joven panameño, habla español muy bien, y los abuelos, los papás no. En muchos sentidos eso está pasando en Puerto Rico. Tú tienes puertorriqueños que son de culturas diferentes que de sus hijos. Y ahora mismo estamos teniendo una serie de situaciones bien significativas en todo Occidente, incluyendo Puerto Rico, de que ese fenómeno que tú estás viendo y tú lo identificas rápido, algunos estamos viéndolo también acá. Entonces tenemos choques culturales, generacionales, y los padres no saben cómo darle el evangelio a sus hijos. Entonces la iglesia necesita decir, ok, yo soy la iglesia puertorriqueña, estoy en Puerto Rico, pero Puerto Rico es un campo misionero en el sentido de que el país de Puerto Rico no tiene los valores que yo tengo. Yo no vivo en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, estoy en Puerto Rico, pero no reconozco a Puerto Rico. Puerto Rico es otro Puerto Rico. ¿Y qué tal si hacemos eso? De traer una mentalidad de este contexto, ponernos el sombrero de, ok, yo soy misionero en Puerto Rico y eso significa un choque cultural con Puerto Rico. Una de las cosas que también está ocurriendo en América Latina es que estamos haciendo teología desde América Latina. Ya se están escribiendo libros de latinoamericanos, de hombres y mujeres que están entendiendo lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, David Ruiz acaba de escribir un libro sobre la iglesia misional y él nos da como con más claridad, por eso lo quiero repetir, él habla de que la misión es el macro llamado esencial e integral de la iglesia como pueblo de Dios. Y está basado en la gran comisión, ¿verdad? De que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Pero cuando hablamos de misiones, por eso hablamos misión, misiones, misional. Misiones es la manifestación de la iglesia en misión. O sea, cómo la iglesia manifiesta su misión, pues a través del evangelismo y de un ministerio transcultural. Por regla general, nosotros lo que pensamos es que misiones es ir a otros pueblos, romper barreras culturales. Sí, lo es, y eso lo estamos haciendo. Pero misional es cuando es ese puesto de avanzada del reino de Dios donde quiera que se encuentre la iglesia. Y la iglesia está aquí, la iglesia está evangelizando. Y como el pastor Javier decía, ahora mismo los jóvenes, las generaciones, tenemos que ver cómo los alcanzamos a ellos. Vivimos en un mundo diferente y la pandemia nos debió enseñar, ¿verdad?, que tenemos que hacer una nueva misionología o para alcanzar después de un mundo que ha sufrido, que hay pérdidas, que hay dolor a través de todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Pero también la iglesia misional se mueve hacia afuera y adentro. Entonces, todo lo que la iglesia hace, verá, la obra social, el trabajo en comunidad, la capacitación, el discipulado, todo eso lo hace con un mensaje para impactar a las personas hacia el reino de Dios. Entonces, ahí vemos que realmente la Biblia siempre nos lo ha dicho, pero es ahora como que estamos entendiendo que quizás como hablaba ahorita de la migración, el fenómeno que están viniendo a nosotros las naciones, pues ¿qué vamos a hacer la iglesia? Pues tenemos que alcanzarlos. Entonces quizás ya yo estoy siendo misionera o obrero internacional, hablando mi propio idioma, pero en un contexto transcultural. Entonces eso de verdad a veces me enriquece, porque yo digo, me da más autoridad para decir soy misionera, pero al mismo tiempo me enfrenta, ¿verdad?, a una nueva dimensión de que misiones no es solamente pues
ir afuera, sino lo que Dios está haciendo en nuestros países. Y también Randy Mitchell está escribiendo un libro muy interesante sobre cómo movilizar a la iglesia. Y él habla de las 3D, y una de ellas es descubrir, y es que estemos descubriendo esto que Dios está haciendo, el mover de Dios, cómo Dios se está moviendo en medio de los tiempos para alcanzar al hombre perdido, porque Dios lo quiere encontrar. Pero también habla de desarrollar. Entonces ahí es que desarrollamos estrategias, puentes, cómo lo hacemos para terminar, ¿verdad?, desplegando a este potencial que tenemos tanto en Puerto Rico como en América Latina. Y yo recuerdo una vez, Brenda, que veíamos cuando comenzó quizás aquí Puerto Rico a hacer lo de las llamadas, y vienen los de Estados Unidos y ven todo el potencial que había aquí, y ellos mismos maravillados decían, wow, o sea, como que no nos habían tomado tan en cuenta. Y hoy en día, ¿cuántos misioneros tenemos? ¿Verdad? 19. Entonces, qué tremendo es ver que sí somos una fuerza misionera. Y la alianza también ha tomado como, yo creo que más responsabilidad en eso, y por eso hoy podemos estar en Paraguay, en Uruguay, en Europa, en países de acceso creativo, porque creo que estamos entendiendo que somos una iglesia misional. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mencionas el rol tuyo no solamente como misionera u obrera internacional, ¿verdad?, como le llamamos ahora, pero también como movilizadora. Y me pregunto, háblame un poquito de cuáles son las características de un movilizador. Bueno, un movilizador es una persona con un llamado, yo diría una pasión, ¿verdad?, por el mundo sin Cristo, entendiendo que Dios nos ha llamado a todos, pero de pronto al movilizador el Señor le ha dado como esa sensibilidad para ver más allá y también ver potencial, que quizás fue lo que me pasó a mí en Colombia. O sea, cuando yo llego a Colombia y me enamoro de Colombia, es que yo veía el potencial que ellos tienen. Quizás no tenían los recursos que tenemos nosotros acá, pero era ver el deseo de ellos de servir, el poder de aguante, de adaptación, que ellos mostraban ante tantas injusticias sociales que han vivido, pero eso los capacitaba para ser buenos en el campo. Entonces, los que han salido, siempre lo que he oído de los que aunque no han trabajado directamente algunas veces con la alianza, sino con agencias enviadoras, es decir, que una vez me dijeran, dile a Colombia que nos siga enviando tan buenos misioneros como son los Vega y otras personas que no puedo mencionar su nombre. Entonces uno ver que realmente, ver que había calidad. Entonces yo creo que un movilizador ve potencial, ve lo que Dios puede hacer en la vida de esas personas. Tiene la pasión y entiende lo que la palabra nos enseña de que tenemos que ir y que tenemos que obedecer. Entonces, para mí, el ser movilizadora, recuerdo también al pastor Enrique Flores que me dice cuando me mandan con una carta aquí antes de que la catedral fuera la catedral, que era simplemente la iglesia de Country Club, él decía, es que tú vibras por las misiones como nadie vibra. Y claro, uno decía, wow, o sea, él pudo ver eso solamente en una clase que yo fui a dar allá. Y ver el hecho de que el movilizador está siempre mirando la necesidad, pero también ver los recursos que Dios nos está dando y sirve como facilitador y como puente. Entonces, otra cosa que estamos ahora trabajando es que el pastor es clave en la movilización, pero debemos trabajar en unidad, en alianza. De pronto antes íbamos diciendo, no, que no, la iglesia no hace, que él no hace. No, ahora es cómo le podemos ayudar. O sea, no es que solamente enseñarle nosotros cómo hacer las cosas, sino trabajar juntos, porque yo creo que todas las iglesias hacemos la obra del Señor. Todas las iglesias evangelizamos, discipulamos, hacemos obra social, estamos haciendo el trabajo de la misión.
quizás algunas no tienen la exposición a otros países, pero yo creo que es trabajar juntos para desarrollar ese potencial como iglesia y que veamos en la iglesia pues la base, la plataforma de lanzamiento, como siempre yo he dicho, para enviar a los que Dios está llamando. Porque Dios va a llamar a algunos a salir y a otros a quedarse, pero Él llama a muchos para que seamos el soporte, lo que para mí ha sido Puerto Rico todos estos años, estos mis 28 años de misionera, que yo me he sentido siempre amada, respaldada, apoyada, y me he sentido cuidada. Entonces, eso que yo he recibido de acá, poderlo ayudar a otros a que también lo experimenten y puedan servir. Y es ahí cuando yo digo que a veces hay el conflicto de que yo digo, soy misionera, y me siento como, como que necesito algo, pero yo digo, pero yo estoy también para dar. Y claro, y volvemos a las matemáticas de Dios. Cuando nosotros damos, recibimos más. O sea, que, ¿verdad? Él dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, ese texto bíblico también nos sirve para entender que cuando nosotros damos en las matemáticas de Dios, vamos a recibir. ¿Alguna pregunta, pastor? No, pensando en lo que estaba comentando, y como estamos hablando de una E, la E del Evangelio, que es encarnar. Otra vez volvemos a esta coincidencia o a esta insistencia o a este común denominador de que la experiencia del Evangelio y de la iglesia no es hacer algo, es ser alguien, ¿no? Y donde estemos, tener una vida atractiva, un impacto donde estamos, en el lugar donde estamos. Y yo creo que volviendo a las generaciones, tenemos otra vez jóvenes, millennials y otros, que una iglesia que no encarna su mensaje y que no tiene servicio a los pobres, que no está... que si la iglesia se concentra solo en servicios dominicales de adoración, culto, va a apagar a mucha gente de desear estar ahí. Pero esa otra iglesia, ¿no?, que es misional, está acá, está sirviendo, está encarnándose, está saliendo del culto para vivir su fe allá afuera, es la que realmente va a atraer la atención de otros. Y en ese encarnar quería preguntarte, porque nos enfocamos siempre en lo que hacemos, hacemos. Pero quería preguntarte del alma del movilizador y del alma del misionero, ¿verdad? Ahora mismo, ¿cómo tú ves el alma de nuestros obreros? ¿Cómo están por dentro? ¿Cómo estás tú? Quizás, ¿qué cosas has aprendido de este ser misionero, frágil, débil, vulnerable, dentro del contexto a través de tanto necesidad? Y otra vez, más testimonial la pregunta, no es un correcto o falso, es un ¿dónde estamos? ¿Cómo estás? ¿Y cómo ven los misioneros? ¿Cómo ven los pastores de otros países? ¿Cómo los ves? Bueno, yo veo de verdad esa fragilidad en el mover de la iglesia que por un lado nos hace entender nuestras debilidades, nos hace también ser vulnerables a lo que estamos viviendo, pero nos hace ver a un Dios grande, un Dios que de verdad nos respalda y nos cuida aún en medio de la adversidad. Y por lo menos nos ayuda a acercarnos más al Señor. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo como misión nos ayuda a ver a un Dios que nos llama, ¿verdad? Decimos, nos capacita, nos envía, pero no nos deja solos. O sea, Él va con nosotros, Él va adelante y podemos experimentar mejor su grandeza y su fidelidad. Entonces, yo ver lo que Dios está haciendo en América Latina, ver lo que está haciendo con nuestros obreros, ver los testimonios, o sea, que le pido que nunca me deje yo de sorprender, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos sí, pero ver la grandeza del Señor. Entonces yo creo que esto nos ha servido para madurar, crecer en nuestra fe, nuestra confianza de lo que somos en el Señor. Somos sus hijos y lo hemos enseñado, predicado, ¿verdad? Que a veces el activismo nos puede llevar a cansarnos, a agotarnos, pero lo importante es
lo esencial es estar con el Señor y que Él sea glorificado por lo que está haciendo a través de nosotros. Marisa, ¿tienes algunas palabras o algún consejo, alguna recomendación para aquellas personas que de alguna manera ya se encuentran viviendo la misión, pero Dios está susurrando a su oído esta nueva oportunidad de quizás formar parte de esta fuerza global, ¿verdad? Dentro de la alianza, en el caso de nosotros, ¿verdad? O de alguna otra manera. Ajá. Si tienes alguna palabra por tu experiencia, No, yo creo que de verdad obedecer en la obediencia y bendición. Eso, yo creo que a través de la palabra lo vemos repetido muchas veces, pero es que se mantengan en el camino, ¿no? A veces es muy fácil, pero las situaciones nos pueden querer apartar, distraer. Y siempre he dicho que me gusta un refrán colombiano que decía que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O sea, estar enfocado en lo que Dios te ha llamado y trabajar para eso, o sea, tomar decisiones que nos ayuden a obedecer al Señor. Entonces, no sé si estamos terminando, pero me gustaría, el Salmo 128 nos dice que felices los que obedecen a Dios y van por sus caminos. Gozarán de dicha y prosperidad. Y que Dios nos bendiga, de verdad, en este caminar es un caminar de obediencia. Y cuando obedecemos vamos a ver que puertas se abren, otras se van a cerrar. Pero Dios va a estar mostrando, ¿verdad? Y no siempre, ¿verdad? Todo va a ser, aunque dice el texto dicha y prosperidad, sabemos que va a haber momentos, porque también hay un llamado al sufrimiento, hay un llamado genuino al dolor, a la prueba, y qué rico es saber, ¿verdad?, que aunque estemos pasando momentos dolorosos, tristes, de desierto, sabemos que es parte de nuestro crecer, porque el Señor va a sacar lo mejor de nosotros en medio de la prueba. Le pregunté a uno de nuestros obreros internacionales en otra ocasión que tuvimos una entrevista, si pudieras hacer esto nuevamente, comenzar, ¿lo harías igual? Ah, claro que sí. ¿Responderías claro igual? que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los mejores años de mi vida han sido los 28 años que llevo sirviendo al Señor. Y aunque en el camino uno a veces anhela cosas porque dice, wow, pues, pero fíjate, en caso mío, Dios me ha permitido venir a Puerto Rico con regularidad. He podido ver a mis sobrinos crecer, porque a veces, pues, pienso en los esposos, ¿no? Que se crían los hijos sin tíos, sin abuelos, pero en mi caso, al ser soltera, pues, es una ventaja y también eso me ha facilitado mucho viajar también. Y qué lindo, pero Dios me ha permitido, a pesar de mantener contacto con la familia, el conocer gente nueva, el poder de tener otros hijos espirituales. Y yo creo que sí, yo lo haría con los ojos cerrados. Aprovechamos para agradecer a cada una de nuestras iglesias sus apoyos en oración, aportaciones económicas a nuestros obreros internacionales. Gracias por sus aportaciones al Fondo de la Gran Comisión, que hace posible de que la Alianza pueda tener más de 700 obreros en el campo en diferentes contextos, y dentro de esos 700, pues 19 dicen, ay bendito, en algún momento se les zafa. Y nuestra fuerza, y lo llamamos así con mucho amor y respeto, también incluyen 6 niños. Parte de esa fuerza que está sirviendo. Somos 25 en total. Somos 25 en total. Sí, y oremos, ¿verdad?, por cada uno de estos hombres y mujeres, no solamente en Alianza, sino en otras denominaciones que también sirven
Pero específicamente, ¿verdad? Hablando de nuestras iglesias, tenemos ya 2 que próximamente se retiran, otros que están viendo un nuevo comienzo en otros lugares. Cómo los cuidamos, cómo los recibimos, ¿verdad? Cómo les atendemos, cómo atendemos este asunto de el cambio, el choque ahora cultural cuando regresan a casa, ¿verdad? Si es a casa que regresan. Entonces, todos estos temas es importante que la iglesia aprendamos, ¿verdad? Sobre estos temas, porque lo ideal sería que de cada iglesia haya un obrero internacional. Amén. Pastor. Amén. No, estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros, Marisa. Sí, y no sé si tengas algunas palabras finales. Pues agradecer a mi iglesia en Puerto Rico en general, de verdad, por su apoyo, su respaldo. Como siempre he dicho, Dios me traía todos los años a Puerto Rico para recordarme que aquí me amaban también, porque yo me sentía muy amada, especialmente en Colombia, donde estuve 15 años, y yo decía, pero yo me siento amada acá, pero Dios me traía y he sentido todo el amor y respaldo. Así que gracias por ofrendar, gracias por permitir que yo esté en el campo. O sea, si no fuera por ustedes, somos un equipo y necesitamos trabajar juntos en esta tarea. Así que gracias de todo corazón. Bueno, familia, con esto nos despedimos hoy. Les recordamos que esta temporada estaremos hablando de estas 4 estrategias de entender, de escuchar, entender, encarnar y extender el Evangelio. Les invitamos a que le den like, le den share a este episodio y a otros, porque anteriormente grabamos 14, la primera temporada fueron 14 episodios, ¿verdad? Que los pueden ver, están a través de YouTube, de Apple, de Google Podcasts y también está a través de Spotify. Bueno, sin más, nos despedimos y rogamos al Señor que durante este tiempo nos mantengamos más que nunca centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.